Bueno, nuestro grupo va a hablar de tablas de contenidos, ilustraciones e índices. Las tablas de contenido y los índices sirven para ayudar al lector a encontrar lo que está buscando cuando se trabaja con documentos muy extensos. Word llama tablas de contenidos a lo que generalmente conocemos como índices, que es una lista con todos los títulos y subtítulos del documento y con sus respectivos números de página. Word llama índices a lo que generalmente conocemos como glosarios, que es una lista de palabras ordenadas alfabéticamente y el número de página donde se encuentra cada una de estas palabras. Para crear una tabla de contenidos, lo que hay que hacer es seguir dos pasos. El primero es prepararla y el segundo es generarla. Para prepararla, Word lo que hace es identificar todos los títulos que componen el documento, los jerarquiza y los esquematiza. ¿Cómo lo hace? Por medio de tres métodos. El primero es utilizando los títulos predefinidos por Word. A través de la utilización de estos títulos preestablecidos por el programa o predefinidos, lo que se hace es identificarlos y automáticamente jerarquizarlos. Finalmente lo hace el propósito, que es esquematizar los distintos temas que componen el documento. El segundo método es por medio de la vista de esquema. Yendo a la pestaña vista y eligiendo la opción esquema, el documento automáticamente se va a transformar en un esquema donde van a estar todos los títulos resaltados. Por medio del usuario, se van a poder editar, crear, modificar, aumentar o disminuir los niveles del esquema en sí. Y por último, está por la utilización de títulos personalizados. Acá lo que se hace es siguiendo los pasos que están en pantalla, yendo a referencias, en el botón tabla de contenidos y yendo a la opción tabla de contenido personalizada. En el botón opciones lo que hay que hacer es cargar los distintos títulos que fueron creados personalizadamente por parte del usuario y que están establecidos en el documento. ¿Sí? Y pasan ahí están los pasos a seguir. Y finalmente, una vez que están establecidos cuáles son los niveles que componen el documento o cuáles son los elementos que van a formar parte de la tabla, ya está lista para ser generada. Yendo a la pestaña de referencias y dándole clic en tabla de contenido, se van a plantear cuáles son los tipos que se van a escribir a continuación. Bueno, como podemos ver en el menú desplegable, Word presenta dos modelos de tablas de contenido automáticas que, eligiendo uno de ellas, se creará instantáneamente una tabla con el modelo que tiene predefinido. Por otro lado, si elegimos la opción manual, se va a desplegar una tabla de datos de muestra en la cual tenemos que sustituir lo que viene escrito, pero esto permite aprovechar la estructura. Si queremos crear una tabla de contenido personalizada, simplemente vamos a la opción tabla de contenido personalizada y se va a abrir este diálogo que vemos en pantalla. Este diálogo presenta muchas opciones, como por ejemplo formatos, que permite elegir entre diversos estilos, mostrar números de página, alinear números de página a la derecha y usar hipervínculos en lugar de números de página. Si dejamos seleccionada, por ejemplo, la opción esta de usar hipervínculos, solo bastará con pulsar control y hacer clic en la línea para posicionarnos en esa parte del documento. Si hacemos clic en el botón de opciones, se va a abrir un segundo cuadro de diálogo en el cual se permite establecer la relación entre estilo y nivel de tabla de documento. Los niveles de tabla de documento predefinidos son los que aparecen en pantalla, pero podemos cambiarlos. En caso de que queramos volver a los que vienen por defecto, se pulsa restablecer, si no, aceptar. Bueno, si volviendo al menú desplegable, si oprimimos el botón quitar tabla de contenidos, la tabla se va a eliminar, pero también podemos guardarla para usarla en otras ocasiones, y esto se hace por medio del botón guardar selección en la galería de tabla de contenidos. Si queremos actualizar o modificar el documento añadiendo o eliminando títulos, luego de haber creado la tabla, simplemente bastará con ir a referencias, actualizar tabla, pero también tenemos otra opción que es hacer clic derecho sobre la tabla y elegir la opción de actualizar campos. Bueno, y yo voy a hablar del tema del índice, que sería algo así como un glosario. Para crearlo se debe revisar el documento y crear todas aquellas entradas que deseemos que posteriormente aparezcan en nuestro índice.
tenemos dos formas para marcar las entradas del índice. Una es de forma automática, donde se debe crear un nuevo documento donde tendremos todas las marcas del índice. Debe tener las siguientes características. La primera es que tenga una tabla de 2 columnas y tantas filas como términos tenga el índice. En la primera columna debemos tener las entradas del documento original que queremos tener en el índice. Las frases o palabras deben ser exactas. Por ejemplo, si el título del documento es Capítulos 2, tipos de vehículos, en la columna debemos escribirlo exactamente así. Por otro lado, en la segunda columna debemos introducir el texto que deseamos que aparezca. También podemos definir subíndices en el índice. Por ejemplo, podemos tener en el texto dentro del capítulo 2 una subentrada llamada Vehículos de motor. Entonces, en la segunda columna pondremos capítulo 2, tipos de vehículo, 2 puntos, que es lo que indica que es un subíndice, vehículos de motor. Deberemos hacer estos pasos por cada entrada que querramos que aparezca en el índice. Una vez confeccionada la tabla, guardaremos el documento. Cuando tengamos el documento de entradas creado, podemos marcar las entradas del documento automáticamente. Abrimos el documento a marcar, vamos a la opción Referencias y hacemos clic en Insertar índice. Aparecerá el diálogo Índice. Hacemos clic en el botón Automarcar y aparecerá un diálogo para seleccionar el fichero donde tenemos el listado. Seleccionamos el fichero que hemos creado y pulsamos Abrir. El cuadro del diálogo se cerrará y observaremos cómo Word ha incluido unas marcas en nuestro texto. Una vez tenemos el texto marcado, solo hace falta crear el índice. Para elegir las marcas de forma manual debemos hacer los siguientes pasos. Primero, comenzando desde el inicio del documento, seleccionamos las palabras o frases que quieras añadir al índice o ubicarse en el punto donde prefieras insertar una marca. Segundo, acceder a la pestaña Referencias y hacer clic en la opción Marcar entrada o simplemente presionar la combinación de teclas que es Alt más Shift más X. Aparece el diálogo Marcar entrada de índice. Si previamente habíamos seleccionado el texto, entonces aparecerá ya escrito en el recuadro Entrada. Si esto no es así, debemos introducirlo en ese momento. Este recuadro Entrada es el que posteriormente aparecerá en el índice. De la entrada principal podemos crear subentradas. Estas aparecerán debajo de lo que es la entrada principal y sangradas a la derecha. Estas subentradas se utilizan cuando una entrada principal tiene términos directamente relacionados con ella, que también aparecen en el documento. Estas marcas se refieren a la página actual, donde podemos crear una referencia cruzada o hacer referencia a un intervalo de páginas. También podemos hacer que los números de las páginas tengan el formato negrita y cursiva. Para continuar con el resto de las marcas, podemos seguir con el mismo diálogo. Hacemos clic en el documento, vamos hasta la frase o palabra que queremos marcar, seleccionamos y vamos al diálogo Marcar entrada de índice. Luego de actualizarse la frase o la entrada, hacemos clic en Marcar y así con el resto. Al finalizar, presionamos Cerrar. Una vez que finalizamos con las marcas y las definimos, se puede crear lo que es el índice. Para eso debemos situarnos en el lugar donde lo queremos crear y generalmente es al final del documento. Abrimos la pestaña Referencia, Insertar índice, luego, en donde luego aparece el cuadro de diálogo índice. Si tenemos subentradas, podemos elegir el tipo. Sangría si queremos que aparezcan debajo de la entrada principal. Y continuo si queremos que aparezcan a la derecha. En la parte de formatos podemos elegir qué estilo va a tener el índice, ya sea, por ejemplo, personal, clásico o, por ejemplo, moderno también. Una vez que ya definimos las opciones del cuadro de diálogo, pulsamos Aceptar y se genera el índice. Un ejemplo de índice puede ser, por ejemplo, combinación de teclas 2, teorías y sistemas psicológicos 1. Para practicar hacer el índice en términos hay que ir desde el diálogo
en índice que acabamos de ver, y si queremos modificarlo, presionamos el botón modificar. Nos va a aparecer el diálogo en el cual podemos modificar cada uno de los niveles, y existen hasta solamente 9 niveles que para modificar cada uno debemos aceptar. Apretar individualmente el nivel y seleccionar modificar. Bueno, para crear tablas de ilustraciones, primero debemos en las ilustraciones que estén en el documento marcar las entradas y luego vamos a generar la tabla. Para marcar estas entradas tenemos dos opciones. Una es usar los predefinidos por Word y el otro es crear un nuevo rótulo. Para esto nos vamos a encontrar con esta ventana de diálogo que va a aparecer a partir de la pestaña referencia, insertar título, o con el botón izquierdo del mouse sobre la imagen, también podemos acceder a este diálogo. Si nosotros queremos cambiar el rótulo y poner otro, no el que nos da Word, tenemos que ir a la opción nuevo rótulo. Entonces, por ejemplo, va a quedar teoría de la Gestalt como está en la imagen. Bueno, para crear un estilo propio para las tablas, tenemos que hacerlo antes de insertar la tabla. Vamos a la pestaña Inicio, Estilo, Nuevo Estilo. Creamos el estilo que queremos y luego creamos la tabla para las ilustraciones. Bueno, para insertar la tabla de ilustración vamos a ir a la pestaña Referencia, Insertar tabla de ilustración, y aquí, en donde dice modificar, podemos encontrar el estilo que prediseñamos. Si no, vamos a modificarlo con las opciones que nos da acá. Las opciones son, podemos ponerle numeración o hipervínculos, podemos cambiar los formatos, las letras, bueno. Y en la siguiente imagen vamos a mostrar cómo quedaría. Así quedaría la tabla de ilustración que hace referencia a las ilustraciones del documento. Eso es todo.